Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la viruela del mono. Últimamente ha estado muy en boga este tema, así que vamos a hablar un poco sobre ello. Vamos para allá, vamos a hablar sobre la viruela del mono. Recientemente he visto un interés epidemiológico en la población sobre el brote de la llamada viruela del mono. Y aunque no tiene una relación directa con el área de cardiología, quise tomarme el tiempo para aprender sobre esta enfermedad y valorar si es posible la propagación masiva. ¿Vos qué opinás sobre este tema? Déjanos tu comentario aquí abajo en los comentarios. La viruela es una enfermedad causada por el virus variola, un ortopoxvirus, el cual es muy contagioso y que se dice que acabó con la vida de nada más y nada menos que del todopoderoso Ramsés V, cuarto faraón de la dinastía de Egipto, y el emperador azteca Moctezuma. El rey Carlos V se comprometió con erradicar la viruela tras ver morir a su hija, la infanta María Teresa. La viruela mermó la población prehispánica, tal es así que logró el debilitamiento del ejército indígena por la viruela, siendo clave para la caída del imperio mexica. Por si no lo sabías, la viruela no es nada nuevo en la historia de la medicina. En el caso de México se calcula que mató entre 2 y 3,5 millones y fue un factor clave en la conquista española. A lo largo del tiempo, la mayoría de las infecciones humanas han sido el resultado de una transmisión primaria de una enfermedad animal y la cual es transmitida hacia el ser humano. Por tanto, debe evitarse el contacto directo y sin protección con los animales salvajes, incluida su carne, su sangre u otras partes del animal, especialmente aquellos que están enfermos. Además, todos los alimentos que contengan carne o parte de los animales deben cocinarse sumamente bien antes de ser consumidos. Algunos países han adoptado regulaciones que restringen la importación de roedores y primates. Los animales cautivos presuntamente infectados por el virus de la viruela del mono deberán aislarse de otros animales y ponerse en cuarentena con efecto inmediato. Cualquier animal que pueda haber estado en contacto con un animal infectado debe ser puesto en cuarentena, manipulado con todas las precauciones habituales y observado para detectar síntomas de la viruela del mono durante al menos 30 días. El cuadro clínico de la viruela del mono se asemeja mucho a la viruela clásica, la cual es una infección causada por el ortopoxvirus que se declaró erradicada allá en los años 1980. La viruela se transmitía más fácilmente y tenía un desenlace letal con mayor frecuencia, ya que alrededor del 30% de los pacientes que la contraían morían. El último caso de viruela adquirido naturalmente se produjo en 1977 y tras una campaña mundial de vacunación y contención en 1980 se le de todo el mundo. Ya han pasado 40 años o más desde que todos los países dejaron de vacunar de forma sistémica contra la viruela con vacunas con el virus de Vaccinia, dado que la vacunación también protegía contra la viruela del mono en África Occidental y Central. Las poblaciones que no fueron vacunadas son ahora más susceptibles a la infección por el virus de la viruela del mono. Es por eso que la vacunación global general para todos y cada uno de nosotros los seres humanos es un derecho, porque de no hacerlo, estas son las consecuencias: los rebrotes posteriores. Aunque en la actualidad ya no se dan casos de viruela de forma natural, el sector de la salud en todo el mundo permanece vigilante para detectar una posible reaparición accidental o de laboratorio. Para garantizar la preparación mundial en caso de resurgimiento de la viruela, se están desarrollando nuevas vacunas, pruebas diagnósticas y antivíricos, medidas todas ellas que también pueden resultar útil para la prevención y el control de la viruela del mono. Comparando la viruela del mono con la reciente pandemia del coronavirus, su similitud fundamental es que ambas son transmitidas por un virus, pero su virulencia es menor. La viruela del mono tiene una virulencia menor que el COVID, ya que la viruela del mono se transmite por contacto directo con las secreciones infectadas, mientras que el COVID se transmite por vía respiratoria e incluso era transmitido por pacientes asintomáticos y eran capaces de infectar a una gran cantidad de pacientes.
Hablando sobre la viruela del mono, si bien no hay un tratamiento ni vacuna para esta enfermedad, la vacunación antiviruela previa ha resultado también muy eficaz para prevenir la viruela del mono. El virus de la viruela del mono es transmitida a las personas por animales salvajes, principalmente a través de roedores y primates, pero tiene una propagación secundaria limitada a través de transmisión de persona a persona. La viruela del mono o la viruela sísmica, como también se le conoce, es una enfermedad rara que se da principalmente en zonas remotas de África Central y Occidental y principalmente cerca de las selvas tropicales. La viruela del mono está causada por el virus de viruela sísmica, miembro de los géneros Orthopoxvirus de la familia Poxviridae. Es una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida desde un animal hacia una persona. Y hablemos sobre los signos y síntomas. Los más frecuentes suelen ser fiebre, erupciones cutáneas e inflamación de los ganglios linfáticos, y puede provocar una gran variedad de complicaciones médicas. La viruela del mono suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas que suelen durar entre 2 a 4 semanas, es decir, máximo un mes, aunque también puede causar cuadros graves. En algunos casos, recientemente, la tasa de letalidad ha sido de alrededor de entre un 3 a un 6. Ha sido de el virus de la viruela del mono se transmite al ser humano a través del contacto estrecho entre una persona y el animal que esté infectado, o cuando entra en contacto con el material contaminado por el virus, como por ejemplo líquidos corporales y materiales contaminados como por ejemplo la ropa. El cuadro clínico de la viruela sísmica se asemeja al de la viruela. Hablando específicamente sobre esta nueva cepa, sobre la viruela del mono, esta es menos contagiosa que la viruela de antaño y causa una enfermedad que suele ser menos grave. Por suerte, las vacunas utilizadas durante el programa de erradicación de la viruela también nos proporcionan protección contra esta nueva cepa de viruela del mono, y se han desarrollado vacunas más nuevas, una de las cuales ha sido aprobada para la prevención de la viruela del mono. ¿Cuáles son los signos y síntomas? El periodo de incubación, que transcurre desde el momento de la infección hasta que aparecen los síntomas de la viruela del mono. La viruela del mono suelen pasar entre 6, aunque puede variar de persona en persona, y se dice que hay una media entre 5 y 21 días. Las infecciones pueden dividirse en dos periodos. Primero, el periodo de invasión, que dura entre el 0 y el 5.º día, caracterizado principalmente por fiebre intensa, dolor de cabeza, crecimiento de los ganglios o inflamación de los ganglios linfáticos, dolor en la región lumbar o dolor muscular, debilidad generalizada y falta de energía. La linfadenopatía o crecimiento de los ganglios es sumamente característica y distintiva de la viruela del mono, que la diferencia de otras enfermedades que pueden parecerse, como la varicela, el sarampión y la viruela. La erupción cutánea suele comenzar entre el tercer día después de la aparición de la fiebre y tiende a concentrarse sobre todo en el rostro, en los brazos, en las piernas y en el torso. La zona más afectada suelen ser el rostro en el 95% de los casos, las palmas de las manos y las plantas de los pies en el 75% de los casos. También se ven afectadas la mucosa oral en el 70% e incluso los genitales en el 30%, y así como la conjuntiva en el 20%, y puede afectar la córnea. La erupción evoluciona secuencialmente de máculas, que son lesiones con una base plana, a pápulas, que son lesiones firmes ligeramente elevadas, y a vesículas, que son lesiones llenas de líquidos que inicialmente son claros y luego se vuelven purulentas con un líquido amarillento, y luego la formación de costras que se secan y se caen. Sin embargo, los casos graves se producen con mayor frecuencia en los niños, y su evolución depende del grado de exposición de esto al virus. El estado de salud del paciente y la naturaleza de las complicaciones pues depende mucho de la deficiencia inmunitaria del sistema inmunológico subyacente, y pueden causar peores resultados en aquellos pacientes que están inmunocomprometidos. Aunque la vacunación contra la viruela conferiría protección en el pasado, hoy en día las personas que son menores a 40 o 50 años de edad pueden ser más susceptibles a la viruela del mono debido al cese de la campaña de vacunación contra la viruela en todo el mundo después de la erradicación de la enfermedad de la viruela. Las complicaciones de la viruela del mono pueden ser que a las infecciones virales se les sobreagreguen infecciones secundarias, como por ejemplo neumonía, síndrome séptico, encefalitis e infecciones de la córnea, con la consiguiente pérdida de la visión. Se desconoce la tasa de
de incidencia de infecciones asintomáticas. A lo largo de la historia, la tasa de letalidad de la viruela del mono ha oscilado entre el 0 y el 11% en la población y ha sido mayor en los niños pequeños. Recientemente, la tasa de letalidad ha sido alrededor de entre el 3 al 6% a nivel mundial. Al realizar el diagnóstico diferencial, se deberán tener en cuenta los elementos que la diferencia de otras enfermedades exantémicas, como por ejemplo la varicela y el sarampión, las infecciones bacterianas de la piel, como la sarna e incluso la sífilis y las lesiones alérgicas médicas. En caso de sospecha, los profesionales de la salud deberán obtener una muestra adecuada y enviarla en condiciones seguras hacia un laboratorio que disponga de los métodos diagnósticos apropiados. La confirmación de la viruela del mono depende del tipo y de la calidad de la muestra obtenida y del tipo de prueba de laboratorio practicada. La muestra, por lo tanto, debe ser envasada y enviada de conformidad con los requisitos nacionales e internacionales dispuestos por la Organización Mundial de la Salud. La prueba de laboratorio, que por la exactitud y sensibilidad ofrecida es la reacción de cadena de polimerasa o PCR, la más ideal. Las muestras idóneas para diagnosticar la viruela del mono con esta técnica son las que provienen de lesiones en la piel, en el techo o líquidos de la vesícula o pústula, así como costras secas. Cuando sea posible la toma de la biopsia, esta también es una opción. Las muestras de lesiones deben almacenarse en un tubo seco y el cual debe estar estéril y conservarla en refrigeración. A menudo la PCR practicada a partir de muestras sanguíneas no son concluyentes porque la viremia es demasiado reciente en el momento en que se toman las muestras, tras la aparición de los síntomas. Por este motivo, no conviene extraer sangre sistémica a los pacientes. Dado que los ortopoxvirus manifiestan reacciones cruzadas a nivel serológico, los métodos de detección de antígenos y anticuerpos no proporcionan confirmación específica de la viruela sísmica o viruela del mono. Por lo tanto, no son recomendados su uso como método serológico ni de detección de antígenos para hacer un diagnóstico adecuado en la investigación de los casos. Además, la vacunación reciente o antigua con una vacuna con el virus de la vaccina, por ejemplo, cualquier persona vacunada antes de la erradicación de la viruela o más recientemente debido a un mayor riesgo, como es el personal de laboratorio que trabaja con los ortopoxvirus, podrían dar lugar a resultados falsamente positivos. Para interpretar los resultados de las pruebas es fundamental que se proporcione información del paciente junto con la muestra, como por ejemplo la fecha en que iniciaron los síntomas, la fecha de inicio de la aparición de las erupciones, fecha de la extracción de la muestra, el estado actual de erupción de la muestra, que si está en etapa de erupción o no. En cuanto al tratamiento, pues la atención clínica para la viruela del mono debe fundamentalmente los síntomas del paciente, controlar las complicaciones y evitar las secuelas a largo plazo. Se debe ofrecerle líquidos, alimentos a los pacientes para mantener un estado de nutrición adecuado. Las infecciones bacterianas sobreagregadas deben tratarse con antibióticos según lo indicado en cada caso particular. En el año 2022, a raíz del análisis de los datos obtenidos en estudios en animales y en humanos, en la Agencia Europea de Medicamentos autorizó el uso para la viruela del mono de un antivírico denominado tecovirimat que se había desarrollado para la viruela. Todavía no está ampliamente disponible y se utiliza para atender al paciente en condiciones ideales. Para la administración del tecovirimat debe supervisarse en un contexto de investigación clínica para la recopilación de los datos prospectivos, puesto que todavía está en estudio. La vacunación a través de varios estudios de observación se demostró que la eficacia de la vacunación contra la viruela en la prevención de la viruela del mono es de alrededor de un 85%. Por lo tanto, la vacunación previa contra la viruela puede hacer que la enfermedad se manifieste de forma más leve. Por lo general, en la actualidad, las vacunas originales de primera generación contra la viruela ya no están disponibles para el público general. Algunos miembros del personal de laboratorio o de la salud pueden haber recibido una vacuna contra la viruela más recientemente para protegerlo en caso de las exposiciones a ortopoxvirus en su lugar de trabajo. En el 2019 se aprobó una vacuna aún más nueva con virus de la vaccina atenuada modificada, la cepa de Ankara, para la prevención de la viruela del mono. El tratamiento fundamental debe basarse en la prevención. Se basa en concientizar sobre los factores de riesgo y educar a las personas sobre las medidas que deben adoptar para reducir la exposición al virus.
es la principal estrategia. Algunos países tienen o están formulando políticas para ofrecer vacunas a las personas, que principalmente aquellos que trabajan en el sector salud, como el personal de laboratorio o los que trabajan con animales silvestres. Volvemos otra vez a lo mismo, la importancia del lavado, la vigilancia y la rápida detección de nuevos casos son fundamentales para durante los brotes de viruela del mono. El contacto estrecho con otras personas infectadas constituye el factor de riesgo de infección más importante. El riesgo de infección es mayor para los trabajadores de la salud y los miembros del hogar que conviven directamente con familiares infectados. Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con infecciones presuntas o confirmadas por el virus de la viruela del mono o que manipulan las muestras de estos pacientes deben adoptar las precauciones habituales de control de infecciones, como son el uso de guantes y la medida de aislamiento. Lo ideal es que sea seleccionado el personal previamente vacunados contra la viruela para que sean estos quienes atiendan al paciente y así evitar la infección a personal de la salud. Las muestras procedentes de personas o animales que presuntamente estén infectados por el virus de la viruela del mono deben ser manipuladas por personal debidamente preparados para que trabajen en los laboratorios que estén bien equipados. Las muestras de los pacientes deben prepararse de forma segura para su transporte con un embalaje triple de acuerdo con las directrices otorgadas por la Organización Mundial de la Salud para el transporte de sustancias infecciosas. Al tiempo que se investiga la fuente de este brote, es importante examinar todos los modos posibles de transmisión para salvaguardar la salud pública. Bueno, esta es la información que traía para ti. Si te ha sido de provecho, te invito a que nos regales un like, a que compartas esta información y a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestro próximo video.